Mario Hezonja, una incógnita por resolver. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo aquí en Madridismo al Día TV, vídeo en el cual vamos a hablar de la figura de Mario Hezonja, que vuelve ya para jugar con el equipo tras caer con su selección, con Croacia en el Eurobasket, y donde evidentemente hay una incógnita, un elemento que resolver. ¿Qué Mario Hezonja nos vamos a encontrar en el Real Madrid en estos primeros partidos, pretemporada, inicio de temporada? Porque la verdad, hay que decirlo, al igual que Sanan Musa ha hecho un Eurobasket espectacular y ha empezado con una sintomatología y unas sensaciones buenísimas y un baloncesto del más alto nivel, en el caso de Mario Hezonja, después de una muy buena temporada en el Unis Kazan, ha hecho un Eurobasket muy discreto con la selección croata de Mula Omerovic. Hemos visto a un Mario Hezonja básicamente siendo un jugador testimonial dentro del sistema del juego de Mula Omerovic, siendo un jugador muy discreto, poco participativo, con poca personalidad y con poco impacto dentro del juego de la selección balcánica. Y entonces, pues ahí está la incógnita que hay que resolver. ¿Qué Mario Hezonja nos vamos a encontrar en el Real Madrid? Un jugador discreto, un jugador, que esté marcado en una línea secundaria, sin tener mucha participación en el juego, simplemente resolviendo en un momento determinado, sin tener constancia dentro del juego del Real Madrid. Bueno, pues yo quiero pensar sinceramente que el buen juego colectivo que ha ido teniendo el Real Madrid las últimas temporadas, pues le van a beneficiar para que él se siente importante, porque tiene que ser un jugador importante. El Real Madrid ha metido pasta en Mario Hezonja y tiene que ser un jugador que resuelva distintas ecuaciones en el juego del Real Madrid, que aporte físico, velocidad en transición, mates, triples, jugadas dentro del poste gracias a su envergadura. Es un jugador que se fabrica de manera múltiple las canastas y es un jugador ofensivamente muy completo, que además defensivamente ha mejorado en su última temporada, sobre todo en el Unis Kazan, siendo un jugador que cierra muy bien el rebote y un jugador que te da esas prestaciones gracias a sus centímetros. Entonces, lo dicho, un tipo que te da muchas soluciones y que tiene una gran dosis de calidad y una gran cuota de talento. Es decir, yo tengo confianza en el Mario Hezonja que vamos a ver en el Real Madrid, pero entiendo que hay que resolver esa incógnita, porque incluso a nivel de confianza, a nivel moral, creo que es un jugador que va a lo mejor a costarle, ¿no?, el day to day, el inicio en el Real Madrid. A lo mejor le vemos en un perfil bajo, y es un jugador que hay que meter en sistema. Se ha comprobado con Croacia, Mula Omerovic no lo ha tratado bien a nivel de sistemas de juego y ha sido un jugador absolutamente testimonial y que no sabe asumir ese rol de jugador de poca participación en el juego. Si le pasan pocos balones en sus manos, vemos que es un jugador que realmente te deja algún detalle de calidad, pero el Real Madrid no ha fichado a Mario Hezonja para eso. En cambio, Velimir Perasovic en el Unis Kazan le daba mucha importancia, le daba una situación principal en los sistemas 5 para 5, en los distintos blocks indirectos que le daba el Unis Kazan, tanto para tirar como para jugar incluso en alley-oops o en situaciones de juego interior. Creo que esa tiene que ser la idea ahora, objetivo claro de Chus Mateo, meterle en dinámica lo antes posible, darle una gran dosis de ánimo, mentalmente cuidarlo mucho porque es un jugador que tiene cierta vulnerabilidad a nivel de confianza, a nivel mental, y por ahí tiene que trabajar el staff técnico para que él se integre rápido a nivel de sistemas y a nivel de química de vestuario, que es un jugador que en algún momento ha podido llegar a tener algún problema. Últimamente todo lo contrario, es un jugador muy importante que ha dado pues unas grandes dosis de rendimiento, sobre todo lo dicho en Unis Kazan, que ha hecho una última temporada descomunalmente buena, y yo quiero ver a ese Mario Hezonja absolutamente diferencial. Me gustaría ver vuestras opiniones al respecto con Mario Hezonja. ¿Qué esperáis de él de cara a esa próxima temporada? ¿Qué os ha parecido el Eurobasket que ha hecho Hezonja? ¿Entendéis que le va a costar coger la dinámica al principio del Real Madrid de Chus Mateo? ¿Pensáis que se va a integrar muy rápido y que va a coger un gran ritmo de juego desde el principio? Lo que sea, me lo dejáis en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.